Juan José, muy buenas. Buenas. ¿Qué te parece la radio antigua? Hombre, esto nos trae muchos recuerdos a todos, ¿no? Cuando no existía la televisión y los partidos del Recreativo, por ejemplo, se escuchaban por la radio. Y cuando, bueno, las novelas se veían, se escuchaban por la radio, no se veían en televisión. El que tenía televisión antes, ¿no? ¿Quién no tenía como compañero una radio, ¿no? En las obras, en los trabajos, en todos lados, ¿no? Sí, es verdad, sí. Y tú recuerdas, bueno, tú eres demasiado joven, creo yo, mucho más joven que yo. Yo era un enganchado de infantil a la radionovela, aquella Simplemente María, ¿te recuerdas? Y Lucecita, eso no te acordarás ni te habrán hablado de ella. No, pero mi padre, pues sí me contaba a mí cómo lo escuchaba. Él, claro, el pobre no tenía una radio, pero cuando alguien de la zona donde vivían mis padres, que ha sido la zona del Muro, la zona de Navidad, toda esa parte, mi padre vivía en el Muro, ¿no? Yo nací en el Muro. Y todos los que estaban alrededor, vivían cerca, pues se ponían a la puerta del que tenía la radio a escuchar esas novelas, ¿no? Y él me lo contaba, ¿no? Con mucho cariño, y bueno, los recuerdos de que Huelva ha cambiado mucho, ¿no? Y bueno, no es que ahora no seamos solidarios, ¿no? Pero seguimos siendo solidarios, pero antes era como que la gente tenía más necesidad y se repartía un poco más, ¿no? Y el vecino de al lado siempre estaba dispuesto a... Eso que siempre se ha dicho, ¿no? Que la miseria une a la gente, o la dificultad une a la gente. Sí, bueno, la necesidad. O la necesidad une a la gente. Sí. ¿Y tú gozaste de una infancia feliz, Juan José? Sí, yo he sido muy feliz, de tal manera que muchas veces a mí me decían que si yo notaba la discriminación y tal, yo decía que no, yo tenía mis amigos. El fútbol ha sido mi pasión, ya lo sabes, sí. y la tuya también, y la de muchos onubenses, que nos hemos criado en torno al fútbol, ¿no? A la hoguera del fútbol, ¿no? Y practicando el fútbol, que era nuestra pasión, éramos los más felices del mundo, ¿no? Y persiguiendo siempre ese sueño de jugar y vestir la camiseta del Recreativo, ¿no? Sí, porque hay pocas personas posiblemente en Huelva, bueno, pocas, no sé cuántas, pero que te conocen desgraciadamente por lo que te conocen, pero no saben que tú jugaste en el Recre. Eso lo sabe muy poca gente. Claro que sí. Y de central. Sí. Desde infantiles yo recuerdo, yo jugaba en el Florida, y una vez pues pasó por allí Pedro, que entonces creo que era delegado del Recreativo en los infantiles, los alevines, y le dije a Pedro, yo quiero jugar en el Recreativo de Huelva porque... Y él ya me conocía de jugar y dice, pues mañana ya estás en el Recreativo. Y bueno, el Leli, que era el entrenador, sí, cuando me vio un central que medía, yo tendría tendría 12 años, porque los alevines en aquella temporada que pasaban a infantiles, pues era de 12 a 13 años. Y yo tenía ya, pues medía casi unos 70 y pico. Un central alto, fuerte, y pues enseguida firmé por el Recreativo y desde ahí hasta los 23 años prácticamente estuve jugando. Debuté con el Recreativo en algunos partidos de Copa de Feria que antes se jugaban en los pueblos, en Puntumbría, en el Cerro, en algunos pueblos, ¿no? Y debuté con Rubén, ¿De entrenador? Sí, el último entrenador que hubo en Segunda División. ¿Quién fue? La última entrenador del Sevilla. Julián Rubio. Julián Rubio. Ahí está, Julián Rubio. Y nada, he tenido muy buenos entrenadores, ¿verdad? Y después dejaste, bueno, te dedicaste a entrenar. Tu primer club que entrenaste fue el Pinzón, si no me equivoco, ¿no? ¿O antes había entrenado? No, yo sin carné ya entrené al San Juan. El San Juan estaba el Club Deportivo San Juan y el San Juan Club de Fútbol. ¿Vale? Yo entrené el San Juan Club de Fútbol, un equipo amateur que estaba en preferente, me parece que estaba en preferente o en primera regional, no recuerdo muy bien. Y de ahí ya pasé al Recreativo de Huelva, ya con carné, y empecé a entrenar a los cadetes. Se hizo un equipo 9 que fue el Recreativo C. Ascendí al Recreativo C, que era juvenil en aquel tiempo, en 2 categorías, y después de ahí pues me llamó Julio Peguero, de que no contaba conmigo esa temporada, y en esa misma temporada que pasó lo de mi hija, en 2017 firmé por el Pinzón, que en aquella época estaba en preferente y estaba en puesto de descenso con 0 puntos y 8 jornadas jugadas. Y yo me comprometí en el mes de noviembre a sacarlo del descenso y a mantenerlo
y me comprometí con el presidente en ascender la tercera división en 3 temporadas, ¿no? Ese era el proyecto, ¿no? Esa temporada para mantener el equipo, la siguiente para hacer un equipo a quedar por encima entre los 5 primeros, y la siguiente quedar entre los 2 primeros y ascender a la tercera división. En enero pasó lo de mi hija, pero mi compromiso estuvo ahí para mantener el equipo. Después de lo de mi hija, cuando enterré a mi hija, yo seguí con el equipo hasta mantenerlo en la categoría, y después ya la presión, el peso, el dolor que tenía no era compatible con llevar la carga del equipo, ¿no? Sí, es verdad, desde que pasó lo de Mariluz no ha vuelto a entrenar ya. No. Bueno, entrené 2 años más, o sea, con el Benjamín del Recreativo cuando se creó la escuela de fútbol, el proyecto de la cantera. Ese proyecto lo llevé yo, primero se lo presenté primero a Julio Peguero. Le dije que bueno, que todos los clubes estaban innovando en su forma de gestionar la cantera, y en su presentación en sociedad a nivel, porque el Recreativo no debería de presentar siempre a los escalafones inferiores como un club de competición solo y exclusivamente, ¿no? Se tenía que abrir un poco más a la sociedad y darle la posibilidad a todos los niños de Huelva que pudieran vestir la camiseta del Recreativo sin tener que luchar por competir. Entonces entendieron el proyecto. En el primer año que lo llevé no se pudo, porque empezó la decadencia y los problemas con el Recreativo, y en la siguiente temporada, ya como presidente, el último presidente con Coma, pues se aprobó el proyecto y se aceptó. Entonces yo entré a trabajar en el Ayuntamiento de Sevilla, no pude liderar ese proyecto, pero le cedí el espacio al Recreativo para que escogiera al hombre que ellos creyesen más oportuno, ¿no? Vale. Bueno, Juanjo, luego de la travesía que hiciste, para que la gente conozca que también tú estás muy vinculado con el mundo del fútbol. Sé que te han tocado muchos partidos políticos, te han tirado los tejos. Aquella Unión Progreso y Democracia de Rosa Díaz te tocó, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí. Además, fue una etapa muy bonita, ¿no? Porque fue ya sabéis que el movimiento mío siempre fue un movimiento social, buscando el tema de la prisión permanente revisable. Pero vino Fernando, que en paz descanse, un hombre, me parecía un hombre, no sé, tierno, y al mismo tiempo un hombre que tenía valores. Sí, cierto. Dije, mira, Juanjo, creo que puede ser el candidato para Huelva, y puede ser el candidato que aspira a la alcaldía y con muchas posibilidades. Y digo, mira, mis planes de política pasan porque la prisión permanente revisable pues se apruebe en el Congreso de los Diputados. Si vosotros sois capaces de meterlo en vuestro programa electoral, yo hago lo que me pidáis, lo que queráis vosotros. Si queréis que sea el candidato, vuestro candidato a la alcaldía, lo que me pidáis. Pero primero es la prisión permanente revisable. Ellos pegaron un telefonazo a Rosa Díez, y Rosa Díez pues esquivó un poco el tema de la prisión permanente revisable, y decidí de no estar en un proyecto que no iba en consonancia con lo que yo estaba pidiendo, ¿no? Antes de seguir ahondando sobre la prisión permanente revisable, quiero preguntarte cómo se supera la muerte de una hija, y de la forma que fue, si es que se supera eso alguna vez. Bueno, no se puede superar. Esto es una vida de contraste, de idas y de bajadas, de subidas, de noches sin dormir, de días sin ver ni una de esperanza, de hundirte, de levantarte, de volver a coger otra vez las riendas. Que eso no lo ve públicamente, nadie ha visto esa faceta de mi vida, ¿no? O sea, siempre han visto a Juan José Cortés, luchador, el que ha tirado siempre del carro, pero también está esa parte, ¿no?, de dolor, de pena. Por ejemplo, el día 12 de diciembre mi hija debería de haber cumplido 16 años. 16, ¿no? ¿Cómo ha pasado el tiempo, Dios?
que hubiera dado mi vida, daría todo lo que tengo por haber podido soplar esa vela, ¿no?, de mi hija, ¿no? Es algo que bueno, que cada vez que va pasando el tiempo y cada año que pasa, pues esto es una cuchilla que va pasando por tu presente, ¿no? Llega el día del cumpleaños de tu hija y llega esa cuchilla, te corta otra vez el alma, ¿no? Llega el día del 13 de enero, el día que desapareció igual, el día que apareció el 7 de marzo, ¿no? Y son fechas muy difíciles de superar para mí. ¿La habitación de Marilú sigue intacta? Sí, igual. Sí. Igual. Sí, no. O sea, no se ha cambiado nada, su ropita sigue allí, la habitación. Esa puerta se cerró y se abre en algunas ocasiones cuando yo entro a llorar o a recordarla o simplemente a oler su ropa, no olvidarte de su olor, de sus recuerdos, ¿no? Porque el día que yo olvide a mi hija será el día que muera o parte de esta tierra, ¿no? De otra manera no seré capaz de olvidar a mi hija. Ella sí que te ayudó para montarte en un coche, recorrer España para recoger a su vez firma, ¿no?, para la cadena permanente revisable, la cadena perpetua revisable. Imagino que eso te dio mucha fuerza también, ¿no? La sentía cerca de ti. Mira, hubo dos momentos, ¿no?, en mi vida. El momento cuando me dan la noticia que aparece mi hija, donde yo al siguiente día, los 2 días después de enterrarla, doy una rueda de prensa. Ahí yo ya pensé que mi vida había terminado y que estaba hundido, pero antes de salir a la rueda de prensa recuerdo que me dicen: Juanjo, lo de la niña fue un error judicial, por esto y esto, y me dieron los datos. Entonces no pasaba a creerlo, ¿no? Esto no puede ser. Yo he creído en un sistema que para mí era perfecto y que por lo menos atendía las necesidades de los ciudadanos, ¿no? Y que teníamos una justicia que nos amparaba, que nos respaldaba y que nos protegía a los más débiles, ¿no? Cuando yo descubro que eso no fue así, que mi hija fue víctima de un error judicial, yo emprendí esa lucha, ¿no? Y no quise recibir ese mensaje de que nadie más debería de vivir lo que mi familia vivió en aquel momento, ¿no? Ajá. Así. Juan José, normalmente cuando le ha pasado a tu hija eso, cuando le ha pasado a Diana Quer, normalmente uno que habla con amigos y lo clásico, en ese momento dice: joder, yo cojo al asesino de mi hija y le corto los huevos y tal, lo que se suele decir en caliente. ¿Tú pensaste eso en alguna ocasión? ¿O le guardas rencor? ¿Sientes odio? ¿Cuál es tu posición ante Santiago del Valle, el asesino? Bueno, pasas por facetas, ¿no? Pasas por... lo primero era encontrar a mi hija, ese era el primer objetivo y era lo único que yo podía pensar, no podía pensar otra cosa, ni siquiera me planteaba el hecho de que podía haber sufrido un asesinato, ¿no? No te entra en la cabeza. La última esperanza o el último pensamiento que tú puedes llegar a tener es precisamente el hecho que hayas perdido la vida, ¿no? Yo siempre tuve la esperanza de encontrarla con vida. Conforme van pasando los días, te vas dando cuenta, después de 54 días ya terminas dándote cuenta de que la cosa se va a poner muy difícil y que viajé a Italia, una llamada que posiblemente puede estar... Eres capaz de andarte medio mundo, ¿no? O el mundo entero si recibes una noticia, ¿no? Para contrastarla y confirmar que pueda ser o no, ¿no? Finalmente, bueno, pues no fue así, me dieron la noticia y ahí viene un golpe que todavía no he sido capaz de asimilar, ¿no? Un golpe que te deja noqueado durante toda tu vida, ¿no? Y siempre te estarás preguntando: pero ¿cómo pudo pasar eso? ¿Por qué me tocó a mí? ¿Por qué tuvo que estar ahí Santiago del Valle? ¿Por qué no se subsanó ese error judicial? ¿Y por qué también no han pagado el juez que le dio carta libre a Santiago del Valle para que pudiera cometer un delito tan atroz? De ahí el nacimiento de la prisión permanente revisable, de ahí esa lucha incansable para que ninguno de estos criminales asesinos vuelva a tener la oportunidad de salir en libertad sin estar reinsertado y que jamás un canalla de estos vuelva a tocar a una niña inocente. Bueno, sí, cada vez que desgraciadamente se han seguido produciendo asesinatos de niñas en España y de niños, cada vez que se ha vivido en España casos parecidos al tuyo, como el de Diana Quer o al de Gabriel Cruz en Almería, me gustó verte apoyando a la familia.
No sé, ¿qué te hace en ese momento de voy a ver a esos padres? ¿Y qué le dice? ¿Cuál es en tu encuentro con ellos? Paco, es el conocimiento de la verdad, de la realidad, del sufrimiento y del dolor que pueden estar pasando esas personas. La desesperación, el hecho de no saber dónde está, la inestabilidad emocional que sufren, el proceso psicológico que a veces es incontrolable. No. Porque cómo buscas tú o dónde buscas tú a un hijo sin que te derrumbe en el momento más importante, cómo te enfrentas a la prensa, cómo haces ese llamamiento a los ciudadanos. Como yo he conocido y sé todo esto, esa es la fuerza o el motor que hace que cuando yo vea un caso de esto, pues me implique tan directamente, como el caso de Marta del Castillo, de Juan Carlos Quer, del niño de Almería. Es eso, no es otra cosa, ¿no? Porque para mí lo mejor, lo más sano es quedarme en mi casa y pasar mi duelo y ya está. Ya, sí. Bueno, cuando se encuentra desgraciadamente al niño ya aparecido y te dan la noticia, uno descansa entre comillas, ¿no? Pero me acuerdo ahora de Antonio del Castillo, que sigue buscando a su hija. Ese hombre tiene que estar ya desesperado, hundido. ¿Cómo está? Yo he hablado con él varias veces. Una de las últimas veces que yo hice un viaje con él a Madrid en tren, y le pregunté precisamente cómo estaba, ¿no? y qué sensaciones tenía en ese momento, ¿no? Y él, que no es que quisiera pasar página, porque esto nunca se pasa página, ¿no? Pero sí quería pasar a otra fase del dolor, ¿no? A otra fase. El dolor siempre va a estar ahí, eso es incuestionable, ¿no? Pero sí esa fase ya no de tránsito, pero sí de montarte en otro tren, en otro viaje, que el duelo pase a otro estado, y un poco a mirar por las hijas que tiene y un poco, pues esa es lo que él me contaba, ¿no? Aunque es muy duro, ¿no? El hecho de saber que tu hija todavía no ha aparecido, pero sí, él sí sabe que su hija ha fallecido. Es distinto a que tú no sepas todavía qué ha pasado con el cuerpo o qué ha pasado con la vida de tu hija. Quizás él no sepa lo que ha pasado con el cuerpo, pero hay otros padres que no saben lo que ha pasado con la vida, claro. Si está vivo o no está vivo. Eso todavía es peor que saber que ha fallecido pero que no encuentras el cuerpo, ¿no? Y hay muchísimos padres. En España desaparecen cada año 600, esos son los datos que hay, 625 menores al año. El 1% no se sabe nada más, desaparecen totalmente y se siguen buscando. Hay 16.755 desaparecidos desde el año, los datos son desde el año 2012, 2008 hasta ahora, o sea que hay, bueno, en este mundo que te metes ya de saber los desaparecidos que hay en España y demás, bueno, esto es horroroso. Los datos se han conocido ahora porque el Ministerio de Interior es quien ha facilitado esos datos, ¿no? Pero yo sí sé de primera mano de muchas familias que me llaman, que hablan conmigo, que no aparecen, que desaparecen. Nosotros tenemos la plataforma 18M, que yo soy el presidente a nivel nacional, y precisamente estamos para eso, para prestar ese tipo de ayuda en caso de desaparecidos, para activar un plan urgente de búsqueda. Tenemos gente que se han prestado voluntariamente con perros, con drones, con psicólogos, con un equipo de abogados, y hay gente ya que en el minuto cero nosotros los mandamos a la zona cero de desaparecidos y empiezan a buscar. También tenemos las redes que empezamos a funcionar cuando son mayores o son a partir de 14 años, pues ya la prudencia tiene que pasar a ser un arma importante, ¿no? Bien. Bueno, la cadena parecía que se iba a derogar, la cadena perpetua, la prisión permanente revisable. Parece que han parado un poco los partidos que no eran partidarios, ¿no? PSOE parece que ha frenado un poco, ha levantado el pie del acelerador. Vox, que parece que va a tener poder en el Congreso de los Diputados en las próximas elecciones, quiere la prisión permanente pero sin revisar. Es decir, el que mate y asesine a una niña de 4 o de 12 años no tiene derecho ya a salir nunca. Yo soy más partidario de eso. Eso de la revisión sigue sin encajarme. Pero como tú, hay mucha gente que quieren la cadena perpetua. Claro, a secas. No revisable. No, sino a secas. O sea, mata una niña o un niño y a la cárcel y punto.
no hay debate. Yo no me ciño a eso. Yo entiendo que quizás pueda haber una oportunidad para esa persona de que pueda ser reinsertado, quizás, que nunca lo vamos a saber al 100%, ¿no? Nadie va a saber si un criminal que sale a la calle va a volver a cometer el mismo delito, aunque hay una alta probabilidad de que vuelva a cometer el delito. Y esto está basado en datos reales. Un 80% de los que vuelven a salir, vuelven a reincidir. Sobre todo el violador. El violador ya es una enfermedad, parece ser incurable. Sale y vuelve a violar. Entonces, la pregunta que me haces, Paco, es si el gobierno estaría dispuesto a derogarla o no. Te digo que sí. Es más, yo no me fío de que Pedro Sánchez, antes de que salga del gobierno, la quite, la derogue. O por un decreto ley, o en ese tránsito que está llevando ahora, ¿sí?, en las comisiones y en la mesa de trabajo, llegue un momento donde digan vamos a sacarla y antes de salir del gobierno acabamos con la prisión permanente revisable, igual que han acabado con otras leyes que se han aprobado en este tiempo atrás, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál es el siguiente paso de Juan José Cortés? Pues, posiblemente, no digo que eso sea así, el salto definitivo a la arena política. Hubo una cena muy comentada de las cientos de publicaciones que suelo hacer en Facebook. Las que más fue visitada fue aquella manifestación, petición de ayuda de la ciudad de Huelva, cuando estuviste tú, Antonio del Castillo, el padre de Dayana Quer, y vi que en aquella manifestación no estaba el alcalde de la ciudad, Gabriel Cruz. Hice una crítica dura contra el alcalde de Huelva porque cuando se pide, unos padres desesperados piden ayuda a la clase política y el alcalde de tu ciudad no acude, a mí me sentó muy mal. ¿Tú cómo lo viviste cuando estabas allí y dices, wow, falta aquí el principal representante de los onubenses? Mira, en aquel momento se invitó a todos los grupos políticos porque entendimos que aquel acto no era un acto político, ni nadie se tenía que sentir representado por ningún partido político. Éramos padres que estamos reivindicando un movimiento social y por lo tanto yo creía que era el momento donde todos los partidos políticos deberían de haberse dado la mano o por lo menos haber representado a su electorado, ¿no? En este caso vinieron algunos grupos políticos, unos estuvieron allí de manera, no se vieron, pero estaban entre el público, que luego me lo dijeron a mí, y otros hicieron una presencia, estuvieron de manera más visible, pero la ausencia del alcalde fue, yo creo que la desilusión de muchos ciudadanos onubenses, que estamos muy alejados de la política y muy cercanos a la problemática ciudadana. Y el que salga de alcalde de Huelva tiene que ser el representante de todos los ciudadanos, los que le hayan votado y los que no le hayan votado. O sea, si nos manifestamos en contra, a favor de la prisión permanente revisable, estés de acuerdo o no estés de acuerdo con ella, tú tienes que estar ahí para representar a los ciudadanos. Igual que se hizo la manifestación hace poco de los Fofollesos, por ejemplo. De los Fofollesos, y tú tienes que ir a representar a ese grupo de ciudadanos que quieren un cambio en su ciudad porque ellos piensan que eso beneficia a su salud. Y esconderse detrás de una ideología política o de un pensamiento que además no es una ideología y un pensamiento local, sino es un pensamiento que viene de Madrid, creo que eso debe ser ese debe ser el motivo, el motor que mueva a un alcalde en una ciudad, ¿no? El hecho de desvincularse totalmente de lo que le digan de otros lugares, ¿no? Vas a pisar, dado que vienes de familia de toreros, vas a pisar el albero, la arena política, dicen. ¿Vas a pisar o ya has pisado? Porque te vimos cuando en las primarias del Partido Popular al lado de Casado, de Pablo Casado, actual presidente del PP, y no al lado de Soraya. Me pregunto, ¿y por qué? Bueno, pues tú vienes, por lo mismo que uno del Madrid, otro del Barcelona, y otro del Sevilla, otro del Betis, otro del Recre, ¿no? ¿Por qué apostaste por Casado? Muy sencillo, porque en Casado yo veo un proyecto, no es que ni un proyecto sea mejor ni peor que otro, ¿no? Yo creo que en el Partido Popular tienen las ideas muy claras, hay unos estatutos que se ciñen a eso, ¿no? A las ideas que tienen como partido y la defensa de los ciudadanos. Pero yo entendí que Pablo Casado podía ser el futuro de la política española. Entendí que en Pablo Casado se reunían una serie de requisitos y de condiciones que pueden darnos a
a que como presidente del gobierno él pueda solucionar muchos problemas en España, porque viene, él estuvo hablando conmigo unas fechas antes del Congreso, me llamó y me dijo: Juanjo, estoy contigo en la prisión permanente revisable, quiero contar contigo, quiero que tú lideres este proyecto en materia de justicia, y además entiendo que hay un cambio de política a nivel mundial y tú eres un valor importante dentro del partido, y por lo tanto quiero que estés ahí. Me desgranó un poco cuál iba a ser su forma de trabajar y me gustó. No hubo otra cosa. Si Soraya me hubiera llamado, hubiera expuesto su proyecto y yo lo hubiera visto claro, o hubiera visto un proyecto más interesante para mí que el de Casado, pues hubiera apostado. Aquí no se apuesta por las personas, se apuestan por el proyecto. Y ahora mismo tu posición en el partido, ¿tú estás dentro del partido? ¿Estás afiliado? ¿Qué haces en el Partido Popular ahora? ¿Ayuda? Sí, ¿Colabora? Sí, bueno, ahora mismo estamos, yo estoy en una posición pues de definición todavía de dónde van a estar mis funciones, ¿no? Todavía se está consolidando lo que va a ser el proyecto a largo plazo de Pablo Casado, las líneas a trabajar, sea el organigrama como partido era lo principal, o sea, estructurar el partido y renovarlo. Nadie puede acordarse de lo que fue el Partido Popular hace 8 meses o 10 meses, porque ha cambiado totalmente. Y una vez que la estructura como partido se ha configurado, han llegado las elecciones andaluzas, hemos estado ahí apoyando a Juanma Moreno, y a partir de ahí, me imagino de enero o febrero, pues ya ese lugar o ese sitio, de momento me ha desempeñado, me ha hecho cargo de elaborar lo que va a ser la ley del menor, o una proposición de ley de la ley del menor, y el hecho de reforzar los 5 nuevos supuestos que ya se presentaron de prisión permanente revisable, nuevos supuestos, y que quizás se le añada otro más. Bien, pero apunta tú más a política nacional que a política autonómica, porque ahora, claro, el Partido Popular va a necesitar mucha gente, claro, porque los puestos son más extensos en las comunidades autónomas que en el gobierno central, que en el Estado. No sé si te han tirado los tejos para hacer algo, no sé, en el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía. Pienso que el panorama ha cambiado mucho, o sea, la mesa de trabajo es más amplia, y yo creo que se han roto los plannings o las planificaciones de trabajo de prácticamente de todo el partido. Claro, ¿no? porque no se esperaba ganar. Exactamente. Entonces, el gobierno andaluz. Exactamente, no estaba, bueno, aunque sí se luchó para ganar, pero quizás no entraba dentro de de las posibilidades que se podían dar. Yo con Pablo sí manejé esa posibilidad y le pregunté. Es que pasa, después de 38 años, bueno, sí, después de 38 años ganando el Partido Socialista, claro, ya uno casi se acostumbra, bueno, esto va a ganar sí o sí. Pero ¿tú confiabas en que se darían toda esa tormenta adecuada y perfecta para decir se puede pactar entre 3 partidos? Mira, yo en el tema de datos soy, verás, acierto, no siempre, porque esto no es, nadie tiene la varita mágica de saber qué va a pasar, pero sí, el que está en la calle tiene una ventaja, tiene una forma de poder definir al final lo que va a pasar, ¿no? La calle, los datos que se daban en prensa, las encuestas y todo eso, yo sacaba una conclusión. Mira, acerté que uno de los datos que yo daba es que Susana bajaba de 40, que nosotros nos quedamos en 21, en 25, 26 y podíamos llegar a 27, pero yo le daba 26, los que ha sacado, y a Ciudadanos le daba 21, 20. Esos son los datos que yo no era capaz de ponerle número. Había una cuenta que no me cuadraba, que era lo que iba a bajar Susana Díaz, que no sabíamos cuánto, y lo que iba a subir Vox, que es lo de lo que va a depender el futuro gobierno. Claro. Esa ha sido la diferencia que ha habido. Por lo demás, era todo lo que estaba pronosticado, ¿no? ¿Qué pasó? Que cuando a mí, yo escuché que Vox subía 3, cuando la gente decía que Vox no cogía ni un solo diputado, yo decía que cogía como mínimo 3.
me decían que estaba loco. Digo, tú estás loco, desde el partido me decían que estaba loco. Cuando decían 3, yo ya decía 7. Pero cuando ya a mí me decían que posiblemente llegaba a 10, yo ya decía, ahí ya se me escapa. Yo ahí no me atrevo a vaticinar un número como ese, ¿no? Y al final, pues lo que se ha dado es que vos has conseguido 12, Susana 37 y un posible gobierno del Partido Popular. ¿Te ves ahí dentro de ese gobierno autonómico? No lo sé. Yo sigo un proyecto toda mi vida, no he dependido de nadie, no he buscado nada, lo único que he buscado es el bienestar de muchos ciudadanos y sobre todo de los más indefensos. Creo que defender la infancia, defender a las personas más vulnerables, defender una causa judicial, el tema judicial, el dotar a los jueces y al sistema judicial de más medios y que todo eso funcione, pues me parecería extraordinario, ¿no? Si yo entro en los planes de cualquiera, siempre hay que escuchar todo y luego decidir, ¿no? Pero siempre dentro de la política social o justicia. Son las dos ramas que tú manejas en las que te encontrarías cómodo. Sí, además, mira, si yo hubiera querido ser alcalde de Huelva, o haber optado a una alcaldía, o haber optado a un cargo político, o haber optado a una posición, ya he tenido tiempo para eso. Sí, y he tenido opciones y posibilidades. Mira, a mí me han ofrecido ser el defensor del pueblo, y cuando en su momento ofrecerme como defensor del pueblo. Me ofrecieron, si no quería ser defensor del pueblo, ser adjunto del defensor del pueblo, que tiene una buena remuneración. Me ofrecieron ir en las listas en su momento y iba a las listas del Senado y nada de eso me llamó la atención, nada de eso quise ostentar, sino yo lo único que dije es que yo quería asegurarme de que la prisión permanente revisable iba ahí en el programa electoral y que yo tenía que estar custodiando ese programa electoral. O sea, y el sitio era ser asesor en el Congreso de los Diputados. Y ese es el puesto que ocupé. Perfecto. A partir de ahora, pues no lo sé, Paco. El espectro es más amplio, tengo ganas de luchar, se me ha despertado Está en buen momento, no sé si estoy más de los 45, Paco, y ya nos volvemos locos, en vez de estar tranquilitos en casa. Y vas a estudiar algo que me han dicho, no sé, me lo han filtrado. ¿Te lo han filtrado? Me han filtrado que te vas a meter en la universidad. Sí, voy a empezar. Quiero sacar 2 carreras, ciencias políticas y Derecho. Y derecho. A ver si tengo la paciencia de momento ya estamos ahí en la terna y estamos luchando por eso, Paco. A ver. La candidata a la alcaldía de Huelva, Pilar Marín, es profesora en la universidad, tú bien lo sabes. ¿Cómo le ves? ¿Le ves posibilidades? Tú que parece que percibes, que hueles, ¿no?, lo que podría pasar en las próximas municipales. Hay muchas posibilidades, pero creo que ahora no se puede adelantar nada porque en los tiempos en política hay que saber medirlos. El que no sea capaz de medir los tiempos en política se equivoca y es como hacer un control a destiempo o dar un pase... Sí. Cuando están fuera de juego el compañero, por ejemplo. Exactamente, entonces ahora mismo dar pase o hacer un control fuera de tiempo no es el momento. Ahora creo que es el momento de que Pilar siga trabajando como lo está haciendo, se dé a conocer a los ciudadanos. Hablo desde el Partido Popular, ¿no? El presente y el futuro de Huelva no lo sabemos porque tenemos en juego el relativo de Huelva, que es una pena, que yo creo que este problema ya debería de haber estado solucionado hace mucho tiempo, que no se debe de usar como herramienta política el relativo de Huelva, que esto ya debería de haberse puesto en manos, si no del pueblo, de los ciudadanos, sí en manos de gente que lo gestione, de una empresa privada, pero desvincularse totalmente del relativo y hacer política de algo que creo que nunca se debió de utilizar. Ahí está el problema de los fosfoyesos, está el problema del paro, hay una serie de problemas en Huelva muy importantes. Las infraestructuras se han parado de golpe, las calles ya sabéis cómo están, las barriadas ya sabéis cómo están, abandonadas. Yo vivo en una barriada y puedo decir que todos los proyectos a largo plazo, a corto plazo que se estaban presentando en Huelva se han cortado de raíz. En el Torrejón vivimos en un chabolismo vertical prácticamente, en otras barriadas más de lo mismo. Y lo que Huelva no se puede convertir en una ciudad tercermundista por el descuido y el desamparo del gobierno presente o futuro que vaya a tener. Lo que más te preocupa de Huelva es el paro, que cada vez somos menos los que vivimos aquí porque los jóvenes se tienen que marchar fuera para buscarse la vida,
Aparte de eso, sí, mira, yo acabo de venir de Londres, ahora, acabo de aterrizar y he ido a 2 sitios, he ido al cementerio a ver a mi hija y de ahí he venido para acá. Y me he encontrado un montón de españoles, pero hay una colonia de españoles allí trabajando impresionante. Y mucha gente de Huelva, muy preparada antes de que salir de aquí. Yo entiendo que los ayuntamientos no generan empleo, pero tienen que favorecer que las empresas lo generen. Lo que no puede ser que la ayuda al autoempleo sea un problema y tenga que sea un engaño y una propuesta política que luego no lleva a ningún lado, te lleva a que la burocracia para obtener esas ayudas se multipliquen y al final termines por decir, mira, me quedo como estaba porque me iba a meter en un lío en el autoempleo que al final no me voy a llevar a ningún lado y se engrosan las listas de empleo, de paro, en búsqueda de empleo, ¿no? Tenemos una riqueza en Huelva que no las tiene, yo que viajo, a mí me gusta mucho viajar, una riqueza en Huelva, hablo de mi ciudad porque la conozco muy bien, que no la tienen otras ciudades, que yo por ahí, y si vas a viajar por ahí, Paco, te vas a dar cuenta que venden allí, en otras ciudades venden lo que nosotros aquí nos sobra. O sea, allí no tienen nada, y lo venden muy bien, y hay empleo, hay turismo, hay de todo, y aquí en Huelva, bueno, tenemos una serie de problemas. El tema del AVE ha sido de risa, ¿no? Esto ha sido de cachondeo. 20 años de vamos Se han hablando reído de nosotros durante 10 o 12 años. Con el tema del aeropuerto se están riendo también. El tema, este asunto es muy importante, es clave para el turismo. Claro. ¿Y tú crees que el cambio de la Junta de Andalucía, luego de 38 años de una comunidad que no ha avanzado prácticamente nada, ese cambio político, ¿tú crees que va a repercutir en la vida de los onubenses? Creo que sí. Fíjate, y no es porque haya cambiado, haya ganado el Partido Popular. Va a repercutir de manera positiva. ¿Por qué? Porque sabemos lo que pasa y lo que estaba pasando en la Junta de Andalucía durante muchos años, ¿no? Los compromisos, las empresas paralelas que hay, la gestión pública que se ha hecho y el modelo de gestión que se ha presentado durante tantos años ha creado ese... ¿Es clientelar? Eso lo sabemos todos, Paco, después la corrupción que ha habido en la Junta de Andalucía, eso provoca que la desconfianza del ciudadano hacia la Junta de Andalucía se amplíe, que no haya más recursos para las ciudades, porque quien gestiona todos esos recursos es la Junta de Andalucía, tiene cedidas las competencias de sanidad, de educación, de los puertos. Si es que hay una riqueza en la Junta de Andalucía que puede que las puede volcar en los ayuntamientos, que yo creo que Andalucía y Huelva podría ser una de las ciudades y de las regiones más ricas de España, y me atreví a decirte que el nivel de vida en estas ciudades y en Andalucía y en Huelva podría ser de las mejores del mundo, de las mejores del mundo. Claro, si tenemos los recursos, gastronomía, sol y buena temperatura durante todo el año, a partir de ahí se puede construir todo lo demás. Otra cosa que yo no entiendo tampoco es cómo no se promociona Huelva en otras ciudades. O sea, yo veo, Huelva se puede promocionar en Europa perfectamente. Si Europa es una entrada, un flujo, hay 500.000, Europa es un nicho de clientes que yo no sé cómo no se fomenta el turismo en Europa. Lo que pasa es que para eso hay que darle buenas infraestructuras, porque llegar a Huelva es una odisea, se tarda más de Sevilla a Huelva que de Sevilla a Londres. ¿Tú lo has comprobado? Pero fíjate, Paco, porque vamos a ver, si yo fuese un dirigente político o tuviese la administración pública en un sitio u otro, y yo tuviese empresarios que me ponen los dineros, que me ponen los recursos, que me ayudan, que están dispuestos a dar, que lo único que tenemos que hacer es pelearnos con la administración central o la autonómica para gestionar los permisos, la licencia y todo esto, otra vez, si es que lo tienes todo, y es que si no se hace es porque no se quiere o habrá intereses ocultos. Ahora lo descubriremos, a ver qué es lo que pasa. Cuando se levante las alfombras de la Junta de Andalucía, si antes habían salido cosas, imagínate ahora, ¿no? Lo que puede salir de ahí. Yo creo que una de las grandes preocupaciones que pueda tener Susana Díaz es precisamente esa, que esto no solo le va a costar el puesto,
político, sea el cargo político, sino también que le pueda costar algo más. Claro. Y no estoy diciendo nada, porque simplemente es la sospecha que se pueda tener y por delante vaya la presunción de inocencia, claro, y la buena, verás, y la buena fe, la buena opinión y la buena fe que haya podido tener de la gestión. De ¿Por dónde pasa tu futuro político dentro de un año cuando yo te entreviste? ¿En calidad de qué te voy a entrevistar? ¿Crees tú o qué te gustaría? Más que lo que crees, ¿qué te gustaría? Digo, mira, pues me gustaría que dentro de un año yo me sentase aquí y tú me dijese: hola, buenas tardes, estamos con el presidente del puerto de Huelva. Hola, muy buenas tardes, estamos con el alcalde de Huelva, estamos con el consejero de Justicia, estamos con el director general de, no sé, ¿en calidad de qué? Me estás poniendo muy alto, los cargos de lo del director del puerto lo quiere todo el mundo. ¿Qué tiene ser presidente del puerto? No sé. No te imaginas. Porque todo el mundo quiere ser presidente del puerto. El del puerto es un ayuntamiento paralelo, o sea, tienen los recursos, tienen las infraestructuras, tiene la capacidad de gestión, tiene los terrenos, lo tiene todo. Es que, y además no tiene la presión que pueda tener de los ciudadanos. Claro. Porque un ayuntamiento tiene, por ejemplo, Huelva puede tener 70, 80 mil o 100 mil personas que tiene que estar gestionando sus recursos para intentar repartir los recursos lo mejor posible. Pero en un puerto no tiene la presión de los ciudadanos, tiene la gestión que tú gestionas como quieres y es bueno. Y sobre todo en una institución que entra el dinero así, por pala diaria. ¿Sí? En el puerto entra el dinero así, por pala. Se trabaja con alegría. Entra el dinero, ¿qué hacemos con tanto? Hay que gastar. Sí, no te da tiempo a gastar lo que entra. Claro, por eso todo el mundo quiere ser director o presidente del puerto, mejor dicho. Paco, lo que de verdad a mí me gustaría en algún momento de mi vida es entrenar al Recreativo de Huelva. Ese es el sueño de mi vida. Ajá. Ese es el sueño de mi vida. Por eso. Porque, bueno, si gestionas la ciudad y ayudas a los ciudadanos y estás ahí y te sientes contento con el trabajo que haces y ves cómo tú solucionas la vida de mucha gente, eso a mí me ha hecho feliz toda mi vida. Y yo he vivido para eso. O sea, yo he vivido para ser feliz a la gente. Incluso en contra de mis propios intereses. Mi mujer muchas veces me riñe porque la que manda en casa es ella. Y ella me dice: pero tú eres tonto, siempre estás igual ayudando a la gente, no ves que después te critican, te hablan mal de ti. Digo, mira, da igual. Irene, si a mí lo que me hace feliz es esto, ¿qué quieres que te diga? Hemos sufrido tanto en la vida, Irene, hemos estado tan necesitados. Cuando mis padres vivían en el muro, mi padre era limpiabotas en las calles de Huelva, y hemos visto la mano amiga cuando se ha atendido y hemos sido tan agradecidos y hemos visto cómo esa mano de ayuda se ha convertido en la mano de Dios que nos ha ofrecido ese trocito de pan, esa ayuda, y hemos sentido la grandeza del servicio a los demás, que yo por mi parte eso lo llevaré toda mi vida. Por ejemplo, estaba en Londres y lo voy a poner en Facebook. Yo no me di cuenta del detalle, pero Irene me grabó y se dio cuenta. Había unos indigentes en la calle sentados en el metro de Londres. Y yo me compré dos jarapeñas de estas por allí, porque tienes que comer así, y nos sentamos en la puerta del metro y yo compré 2 para mí y 2 para Irene, y bueno, y me senté al lado y Irene me dice: Juanjo, y yo me lo estaba comiendo porque no me había dado cuenta que estaban ellos, y digo, ¿qué pasa? Dice que están ellos pobrecitos ahí sin poder comer ni nada. Digo, ¿cómo? Y me di cuenta y lo repartí, ¿no? Compartí lo que llevaba con ellos, ¿no? Y me sentí bien. Y le dije, ¿verdad, Irene? ¿Cómo no? Digo, espérate, toma, ¿queréis? Y me sentí, oye, esas cosas que te hacen. Tú no has recibido muchas críticas en la vida, ¿no? Por las cosas que has hecho, sí. O yo no me he dado cuenta, o no la he oído. Yo recibo críticas cuando soy malinterpretado. Cuando la gente no entiende, no el principio de donde quieres llegar, sino no conocen el trayecto, ¿no? A dónde quieres llegar, ¿no? Por ejemplo, este paso a la política, ¿no? Hay mucha gente que no lo entiende, pero no lo entiende porque no se dan cuenta que yo estaba muy tranquilo en mi casa, estaba bien, después de pasar lo de mi hija, de conseguir la de la prisión preventivizable, pero cuando salta la noticia de que querían derogar la prisión preventivizable, claro, otra vez volviste a la calle. Tengo que volver otra vez a la calle a recoger firmas, y yo entiendo que ese trayecto es un trayecto de reivindicación social que tiene el camino muy corto, y luego los políticos hacen lo que le dan la gana. Digo, vale, pues vamos a jugar en igualdad de condiciones. Me llama Pablo Casado: Juanjo, ¿estás dispuesto? Digo, hombre, claro que sí.
Si es, yo necesito herramientas para poder defender la prisión permanente revisable. Y hoy en día la única herramienta que puedas tener es una posición política destacada, que no solo defienda la prisión permanente revisable, sino que también puedas luchar por otras leyes que favorezcan a los más indefensos. Claro. ¿A ti te engañó Zapatero cuando tú le llevaste la firma que le llevaste y te prometió que iba a intentar? No me engañó, fue muy buen político. Ah, sí, porque entonces porque los políticos saben jugar muy bien a esto de los 3 vasos que se esconden la bola, y al final tú no sabes dónde está la bola y la tienes guardada, ¿no? Se escondió muy bien la bola. Sí. Supo jugar muy bien ese juego político, ¿no? Sin embargo, Rajoy sí te prometió que iba a intentar, cuando tú le llevaste las firmas que habías recogido por toda España. Mariano Rajoy desde el minuto 0 se acercó a mí en la oposición con Soraya Sáez de Santa María y me dijo: Juanjo, estamos contigo en esto y vamos a muerte contigo. Sin ningún interés, sin nada, solamente queremos apoyarte. Y luego ya ellos sabían que yo no quería participar en política. En el momento que se enteran el tema de la alcaldía por parte de Ciudadanos, de Ciudadanos de Unión Progreso y Democracia. Exactamente. Entonces me llaman desde Madrid, Soraya Sáez de Santa María, me llama el alcalde Pedro Rodríguez y me dice: Juanjo, quieren hablar contigo desde Madrid, que ellos están contigo en esto y que les gustaría que formaras parte de su equipo de trabajo. Y digo: bueno, pues entonces vámonos para Madrid. Y ahí pues se empieza a fraguar, empiezan a hacer la prisión permanente revisable. Te vimos muy al lado también de Zoido, que fue ministro del Interior antes de la ocupación de la Moncloa. Te lo explico. Yo he tenido muy claro lo que el micro, se te ha caído, Juanjo. Yo he tenido siempre muy claro lo que se debe y lo que no se debe hacer en política, y lo que en qué carro te tienes que montar para poder llegar al final de un trayecto, ¿no? Yo entendí que la única forma de conseguir la prisión permanente revisable era con una mayoría absoluta, porque los partidos, los independentistas, que eso tengo que decirlo, lo voy a decir ahora, yo no he visto mayor desprecio que los partidos independentistas de Cataluña, que yo en aquel tiempo no los conocía, que no se acercaron ni siquiera cuando yo estuve en el Congreso y todos los diputados aplaudieron y se pusieron en pie aplaudiendo a un hombre que estaba buscando justicia y no venganza, y menos ellos. Todo el mundo vino, Partido Socialista, Partido Popular, UPyD, todos, Rosa Díez, todos los partidos vinieron a felicitarme y a darme el pésame. Ellos no. Eso a mí, yo dije: ¿qué ha pasado aquí, no? Ya yo empecé ahí a detectar que bueno, que estas personas parece ser que no sentían, no tenían sentimientos, ¿no? De ahí, pues yo ya empecé a notar esa lucha. Cuando yo me di cuenta de todo esto, que el camino era ganar por mayoría absoluta, yo entiendo que para ganar las nacionales teníamos que ganar las municipales. Cuanto más ayuntamientos y alcaldes tuviéramos en toda España, más opciones teníamos de poder conseguir la mayoría absoluta. A mí Mariano Rajoy en Sevilla, en un restaurante, que hubo un acto allí, me dice: Juanjo, quiero que ayudes a Juan Ignacio a ganar el Ayuntamiento de Sevilla. Digo: bueno, pues eso está hecho ya. Y ahí me uno a Juan Ignacio Zoido, hacemos un trabajo, ganamos el Ayuntamiento de Sevilla y yo sigo asesorando al partido a nivel nacional, y a nivel municipal pues había unas carencias en Sevilla que a mí particularmente como eran Los Pajaritos, que había una serie de viviendas, 98 viviendas y 160 tantas viviendas que se tenían que construir y se tenía que dar a las personas necesitadas que había en aquel lugar, y también lo que era el chabolismo que hay en el polígono norte de Sevilla. Y bueno, ese proyecto se tiró para adelante, se consiguieron algunas cositas, y ese fue el trabajo con Juan Ignacio Zoido. Cuando él ya se va al Ministerio de Interior, pues seguimos teniendo ese contacto, pero bueno, él se lleva su equipo de trabajo y yo me quedé ya en casa porque la prisión permanente revisable ya estaba en se había conseguido. Satisfecho, entonces mereció la pena la lucha. Espero que no se derogue antes de que Pedro Sánchez abandone la Moncloa, o que los ciudadanos decidan echarle de la Moncloa, porque las elecciones cree que se van a adelantar sí o sí, ¿no? En 2019 habrá elecciones generales. Sí, porque lo que le haya pasado a Theresa May
en Reino Unido es lo que le va a pasar a Pedro Sánchez aquí. Los apoyos que ella tiene allí, por las malas negociaciones que ha hecho a nivel europeo, aunque sí ha sacado tajada con España, porque somos más flojitos, Pedro Sánchez no ha sabido sacar. Con el Peñón. No ha sabido negociar, no ha sabido gestionar ese. Es la mejor oportunidad que va a tener España de poder conseguir la cosoberanía de Gibraltar. Porque a esta gente dejarlo sin esa frontera de flujo de personas y de económicos, igual que le va a pasar con el norte, con Irlanda. Con Irlanda, la República de Irlanda. Por eso es la preocupación que tiene y ese es el problema que tiene Reino Unido. Por ese asunto, Theresa May va a perder seguramente el gobierno de Reino Unido. Muy bien. Bueno, es lo que le va a pasar a Pedro Sánchez, va a perder los apoyos y seguramente tendrá que convocar elecciones. Sí, no sé si será en mayo o antes de mayo. Sí, no va a poder sacar los presupuestos tampoco, claro. Y tal. Muy bien. Bueno, vamos a hacer alguna cosita más. Llevamos una horita de conversación. Bueno, de todo, ¿no? Paco ha dado mucho de sí, ¿no? Y tanto. A ver si dentro de un añito te tengo otra vez por aquí. A ver en calidad de qué. Bueno, cuando tú quieras, Paco, y bueno, y si de algo sirve mi aportación, aquí estaré siempre. Papá, ¿cómo está? ¿Está mejor? Mi padre bien ha sufrido mejor, ¿no? un cáncer de colon y bueno, hay muy buenos médicos en Huelva, de verdad es que tenemos la mejor sanidad del mundo, la mejor sanidad. Lo que pasa es que no acompaña la gestión que se ha hecho. Yo diría los mejores profesionales de la sanidad. Sí. La organización es lo que falla. Es lo que me vengo a referir. Tenemos la mejor sanidad, pero no tenemos la mejor gestión. La mejor, exactamente. Porque, a ver, lo que no puede ser, mira, mi padre estuvo aquí, le tuvieron que hacer un TAC, había 2 TAC, uno estaba estropeado y el otro, cuando va a hacerse TAC, se estropea. O sea que tuvo que pegarse un mes prácticamente sin hacerse las pruebas, pero eso está pasando continuamente. Y yo pregunto, pero si la sanidad recibe una serie de aportación económica, pues que se dedica a lo que se tiene que dedicar, ¿no? Fallan los gestores. La gestión no es buena. Muy bien, o sea, ha sido un placer tenerte por aquí, amigo. Bueno, Paco, muchísimas nos vemos gracias. la próxima. Muchísimas gracias.